Entonces, entrego el tiempo en este momento a Nelson. Después Luis Miguel y por último Wilfred. Muy buenas noches a todos. Gracias, licenciado Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá. Perdonen que no encienda mi cámara, pero fíjense que hoy tuve una pequeña cirugía en el ojo y entonces estoy con un parche. Entonces también les pido su comprensión si es que algo se me va por ahí porque me está costando un poquito ver nada más con un ojo, pero vamos a iniciar entonces. Hace, hace unas semanas estuvimos trabajando el problema del área y lo estuvimos trabajando con rectángulos. Y por último vimos una función en GeoGebra utilizando también la función integral. Entonces hoy vamos a trabajar, les presento en este momento mi pantalla, em, vamos a trabajar el área entre curvas, que es es una aplicación de las integrales. Entonces vamos a estar trabajando directamente con esta función. Solo permítanme un momento que tengo por aquí mi presentación. Ahí estamos. El área entre curvas utilizando GeoGebra y vamos a hacer dos ejemplos y estos nos van a servir para ir explicando los puntos necesarios. Entonces vamos a empezar con el ejemplo 1. Dice, determina el área entre las curvas f de x igual a x y g de x igual a x al cuadrado menos 1 utilizando GeoGebra. Entonces, primero vamos a utilizar la función integral y luego vamos a utilizar una función también en GeoGebra que dice integral entre. Vamos a resolverlo con ambas. La segunda es pues más sencilla de utilizarla, pero es importante que comprendamos em, el concepto detrás de todo lo que hacemos, la explicación y no solamente pues utilizar las funciones como meras fórmulas, sino que podamos entender lo que estamos realizando. Entonces vamos a iniciar, vamos a abrir GeoGebra, creo que no se ve toda mi pantalla, ahorita les presento toda la pantalla para que vayamos trabajando ahí. Permítanme, denme un momentito, por favor. Denme un momentito es que se me trabó aquí algo, pero ya está. Ahora sí. Ahí estamos. Creo que ahora sí se puede ver toda mi pantalla. O sea, el juego entre ambas pantallas. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, sí, se ven ambas pantallas. Muy bien, gracias. Entonces vamos a iniciar colocando nuestras curvas. Tendríamos f de x igual a x. Entonces vamos a introducir nuestra función. F de x igual a x. Ahí tenemos la curva. Vamos ahora con la siguiente, que es x al cuadrado menos 1. Entonces vamos a colocar como g de x igual a x al cuadrado menos 1. Ahí estamos. Elegí estas dos curvas intencionalmente porque aquí me interesa que veamos lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda ver. Ahí estamos. ¿Por qué? La idea es la siguiente. Cuando nosotros trabajamos con la función integral, por ejemplo, vamos a hacer esta. La función integral y vamos a colocar nuestra función f, pero le vamos a dar un intervalo en x, le vamos a decir que desde menos 1 hasta 1. Entonces vean lo que sucede. Cuando nosotros colocamos esta función, lo que nos da es el área entre la curva y el eje de las X. Entonces, en donde la curva está en el lado negativo,
en el lado negativo de las y, pues ahí va a ser un área negativa, mientras que cuando está en el área positiva de las y, entonces nos va a dar un área positiva. En este caso, como la curva produce áreas que son, tienen la misma dimensión, digamos, pero hay una negativa y otra positiva, pues el resultado es 0. Si aquí le cambiáramos un poquito y pusiéramos 2, por ejemplo, entonces ya tendríamos un área negativa, porque el área negativa es más grande. Entonces, esto se los explico por la siguiente razón. Porque nosotros necesitamos encontrar el área entre estas dos curvas, es decir, entre este eje y entre esta curva, perdón, y esta otra curva. Pero tenemos una situación. Lo que vamos a, digamos, lo que queremos hacer es, o el método que vamos a utilizar es encontrar el área bajo esta curva en esta sección y le vamos a restar el área que nos dé esta curva. Y con eso lograríamos nosotros encontrar nuestra área. ¿Por qué la voy a dividir en tres partes? Porque si luego nos venimos para esta parte, desde acá más o menos, ahorita vamos a encontrar las intersecciones, pero a manera de explicarles el plan que vamos a llevar, desde esta parte hasta esta parte, las curvas están en distintos cuadrantes. Para empezar, acá está en la parte inferior del eje Y y aquí está en la parte superior del eje Y. Entonces no podríamos utilizar la misma metodología de acá, porque si a esto le vamos a restar esto, pero aquí al estar en ambos, en distintos lados, no podríamos utilizar la misma situación. Y aquí arriba, en esta parte, pues ambos están en un lado positivo. Entonces vamos a encontrar el área utilizando primero la función integral. Entonces vamos a iniciar encontrando los intersectos que nos van a ser útiles. Entonces, para eso vamos a utilizar esta función que está acá, que dice intersección. Entonces, la seleccionamos nuestras dos curvas y encontramos las dos intersecciones, el punto A y el punto B. Como queremos saber en qué momento esta curva deja de estar en el lado negativo y pasa al lado positivo, pues vamos a hacer lo mismo, pero utilizando ella queremos ver en qué puntos se intersectan. Y ahí lo tenemos también. Y por último, otro punto que define, que divide nuestra figura va a ser el momento en que la curva g de x pasa del lado negativo de la y al lado positivo. Usamos la misma situación, la misma función. Seleccionamos aquí y nos da, pues nos da aquí dos puntos de intersección, ¿verdad? Porque se intersectan dos veces. Pero nos va a ser útil únicamente este punto. Incluso el D, si queremos, lo podemos borrar. Ah, perdón, creo que no se puede borrar si no borramos ambos. Bueno, los vamos a dejar ahí ambos, pero nos va a servir únicamente el punto E. Ahora vamos a iniciar entonces. Vamos a encontrar el área desde A hasta C. O sea, desde X, la X de A hasta la X de C. Aquí la tenemos, la X de A es menos 0.62, que es más o menos por acá, hasta C, que va a ser igual a 0. Entonces vamos a encontrar, aquí nos conviene encontrar el área de esta curva primero, y a esa área le vamos a restar el área bajo esta curva. Entonces la vamos a encontrar utilizando la función integral. Integral, luego tenemos que colocar la función, va a ser g de x, solamente colocamos g, y luego le indicamos que queremos que lo calcule desde la x del punto A, entonces le decimos la x del punto A hasta la x del punto C. Y solo permítanme, creo que aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Vamos a ver. Ya, intentar otra vez. Integral de la función g
desde x de A hasta x de C. Ahí estamos. Ahora, miren, efectivamente nos dio el área bajo esta curva. Ahora vamos a encontrar el área entre la curva que nos produce f de x y también el eje de las x. Entonces vamos a tener integral y aquí va a ser lo mismo, o casi lo mismo, solo que en lugar de g vamos a colocar f. Desde la x del punto A, porque tenemos los mismos límites, hasta la x del punto C. Y ahí tenemos las dos áreas ya. Vean, aquí tenemos el área bajo esta curva y el área también entre esta curva y el eje de las X. ¿Qué tenemos que hacer? Pues únicamente encontrar su diferencia, ¿verdad? Entonces vamos a colocar B menos A. Y ahí tenemos el área. Aquí tendríamos, solo permítanme, nos tuvo que haber dado un área negativa, solo que aquí yo hice al revés la resta, entonces de una vez me dio el área positiva. Si quieren lo podemos hacer así, luego encontrarla, siguiendo todos los pasos. Aquí sería A, porque a A le vamos a quitar el área de B, ¿verdad? Yo solo para seguir con la lógica del problema. Entonces nos da un área negativa, un 0.35, que va a ser el área en este espacio, ¿verdad? Ahora vamos a ir a esta otra parte. Vamos a encontrar el área desde C hasta I. Entonces, prácticamente vamos a seguir haciendo lo mismo. Integral de solamente que acá podríamos utilizar cualquiera de las dos primero, perdón, no nos afecta en nada. Yo lo voy a hacer siguiendo siempre encontrando g de x primero. Entonces ponemos g, solamente que ahora en lugar del punto, que sea x del punto A, lo vamos a poner como x del punto C, hasta x del punto E. Ahí tenemos el área. Vamos a jalar esto un poquito para acá, para que, vamos a ver, ahí está. Tenía seleccionada otra función. Ahí estamos acá. Luego vamos nuevamente integral desde de la función f, desde x de c hasta x de e. Ya tenemos esta área también. Ahora aquí vamos a encontrar no una diferencia, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar una suma. O sea, al final podemos hacerlo por medio de una diferencia también para que nos dé el resultado final. Pero podemos utilizar el valor absoluto también de esta área, porque al final las áreas son positivas, ¿verdad? Aquí cuando hablo de área negativa, lo hacemos en función de lo que estamos viendo, de las gráficas, aunque en realidad nuestras áreas van a ser positivas. Porque no tiene sentido en el campo real, podríamos decir, estar trabajando con áreas negativas. Entonces, vamos a colocar la diferencia también. Entonces tendríamos AE y vamos a colocar, como queremos la parte positiva de esto, entonces vamos a colocar menos y colocamos aquí. Bueno, aquí de una vez nos quedaría E menos D y ya nos da positivo esto. Ya tenemos el área de esta otra parte y solamente nos queda esta área, ¿verdad? Entonces tendríamos nuevamente lo mismo, integral desde el punto E hasta el punto B, ¿verdad? Entonces aquí sí voy a colocar primero la función f, porque es la que tenemos arriba. Entonces vamos a decir f desde x de E hasta x de B. Y ahí tenemos toda esta área, pero no queremos toda esta área, ¿verdad? Le vamos a quitar el área bajo esta curva. Entonces esta curva es g de x. Entonces vamos a encontrar la integral de la curva g desde x de E hasta x de B. 0.46. Aquí las tenemos también. Vamos a hacerlas un poquito a un lado. Ahí estamos. Y vamos a encontrar su diferencia también. Entonces, ahí le vamos a restar J.
Sería I menos J. Y ya tenemos el área también, que es 0.35. Entonces ahora lo único que nos queda es hacer las sumas de esta área, el área acá, el área de estas dos y el área de acá. Que ya lo tenemos, ¿verdad? Como queremos que sea positivo, entonces le vamos a decir que queremos menos C para que nos dé positiva esta área. Menos C más el área de H que habíamos sumado aquí estas dos. Entonces decimos más H y más K. Y obtendríamos el área entre esas dos curvas desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Que es en donde se encuentran. No tendría sentido hallarlas más para acá. Bueno, aunque sí se podría. Por ejemplo, si nos dijeran que encontráramos el área bajo estas dos curvas, entre estas dos curvas, perdón, y otra curva más que esté, por ejemplo, o una recta más, perdón, que esté situada en X igual a menos 1.4, pues sí tendría sentido encontrar un área acá. Pero ahora, como solo nos dicen las instrucciones que lo encontremos entre las dos curvas, entonces sería esta parte. Ahora, ya encontramos entonces esto de acá. Ya usamos la función integral. Ahora vamos a usar la función integral entre. Esta función nos facilita las cosas, porque en la función integral entre, únicamente vamos a poner integral entre. Y aquí vamos a colocar las dos curvas, la curva que está arriba y la curva que está abajo. Entonces, la curva que tenemos en la parte superior acá es la curva f de x, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. F de x. Y, bueno, solo tenemos que poner f, perdón. F. Y la que tenemos abajo va a ser g. Y luego vamos a colocar ¿desde dónde hasta dónde? Creo que aquí vamos a colocar x de A y x de B. Y ya lo tenemos. Miren, tenemos 1.86, que es exactamente lo que nos dio al hacerlo por partes. Obviamente es más fácil utilizar esta, aunque en los ejercicios que van a estar en la tarea, pues hay que hacerlo de las dos formas, ¿verdad? Primero van a tener que realizarlo utilizando únicamente la función integral, no se vale usar la función integral entre, y después se va a corroborar utilizando esta función integral entre. Entonces vamos ahora con el otro ejercicio. Solo quiero saber si hay alguna duda, todo se entendió, si me expliqué bien, los escucho, o si todo está bien, pues vamos al segundo ejercicio. Solo les voy a pedir que no me escriban por el chat, por favor, porque no puedo ver el chat al mismo tiempo que estoy compartiendo pantalla. De mi parte, todo está bien, gracias. Muy bien, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces a al siguiente ejemplo. El ejemplo 2 dice, determina el área entre las curvas y igual a seno de x, y igual coseno de x, x igual a 0, y y igual a pi medios. Perdón que escribí aquí pi, pero no puedo colocar el símbolo pi acá en la aplicación que utilicé para hacer la presentación. Pero se comprende. Pi medios, utilizando GeoGebra. Aquí ya no nos dice que lo hagamos únicamente, perdón, que lo hagamos usando las dos funciones, sino nos dice simplemente que la encontremos. Entonces, por practicidad, vamos a utilizar la función integral entre. Entonces, hagámoslo. Vamos a borrar lo que hemos construido acá. Ahí estamos. Entonces, vamos a ir metiendo nuestras curvas. Vamos a comenzar con seno de x. Que lo vamos a poner como una función. F de x igual a seno de x. Ahí tenemos la función. Esta sí la va a hacer un poco más pequeña. La vamos a disminuir un poquito. Ahí estamos. Y vamos ahora con la siguiente entrada. Que va a ser
coseno de X. Vamos con coseno de X. Solo permítanme que estoy... Ahí estamos. Se me traba por ratos esto. Coseno de X. Ahí estamos. La siguiente curva que necesitamos es X igual a 0. Entonces aquí vamos a poner X igual a 0, que nos va a dar el eje de las Y, ¿verdad? Y la siguiente va a ser el X igual a pi medios. Ahí está. Entonces necesitamos el área entre esas dos curvas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que encontrar el área en este... a ver si lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí estamos. El área en este espacio y también el área en este espacio. Entonces, para eso vamos a ver lo siguiente. Si utilizamos simplemente la función integral entre, vamos a tener un problema, porque se recuerdan que la función integral entre, tenemos que darle la curva que está en la parte superior primero y luego tenemos que ingresar la curva que está en la parte inferior. Pero en esta gráfica tenemos el problema de que la curva que está en la parte superior, luego hay otro espacio, otro intervalo en donde está en la parte inferior. Lo mismo sucede, o sea, ambas se intercambian lugares en un punto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer primero es encontrar ese punto y vamos a tener que dividir nuestro ejercicio en dos partes nuevamente, porque al colocar integral entre, pues habría que colocar una de las dos curvas. Si ponemos f, por ejemplo, luego g, luego le decimos que lo queremos desde 0 hasta pi medios, pues nos va a dar 0, pero no es posible que dé 0 acá. ¿Por qué da 0? Aquí ya podemos intuir algunas cosas. Que esta curva tiene que ser igual a esta, ¿verdad? O sea, son simétricas. Eso tendríamos que intuirlo porque es la única forma en que nos puede dar 0. Si intercambiamos acá y ponemos G primero y F después, pues nos va a dar lo mismo. Nos tendría que dar lo mismo porque estamos intercambiando nada más los lugares. Entonces esto no es una opción. Entonces lo que vamos a utilizar primero, o vamos a encontrar primero es la intersección. Entonces vamos a encontrar la intersección entre esos dos puntos. Yo aquí la encontré de esta forma. Cuando uno se sitúa cerca de la intersección utilizando la función intersección, pues de una vez el programa reconoce que está buscando uno ese punto, pero uno lo podría hacer también seleccionando las dos curvas. Por ejemplo, yo podría seleccionar esta y esta después, ¿verdad? Y nos da también la intersección. Aquí estos ejes están fáciles de ver. Perdón, estas rectas, porque al ser x igual a 0, pues obviamente va desde 0 y x igual a pi medios va a llegar hasta pi medios. Entonces no hace falta que encontremos las intersecciones. Si quisiéramos las podemos encontrar, por ejemplo, acá, intersecando, perdón, vamos a ver aquí. Intersección, ahí estamos. ¿Hay algún problema con esto? Supongo que esta función no la podría utilizar de repente con esto. Voy a intentarlo nuevamente. Creo que no. El problema supongo que es que estoy utilizando una ecuación en lugar de estar usando una función. Pero aquí en esta parte es fácil de poder verlo, ¿verdad? Entonces el problema nos lo da de una vez. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es ingresar nuestras funciones. Integral entre. Ya saben que aquí se pueden posicionar si es que necesitaran ayuda de qué es lo que hay que ingresar. Pero yo aquí como ya estuve practicando, entonces lo vamos a ingresar de una vez. Entonces en esta parte, ya dijimos que vamos a dividir el problema en dos partes, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, la función que está arriba, o la curva que está arriba, va a ser g de x. Vean, aquí pasa coseno de x. Entonces vamos a colocar g. La que está abajo va a ser la función f. Entonces la vamos a poner aquí f.
Y luego vamos a ir desde 0. Si quieren podemos ingresar 0. O si no podemos ingresar... bueno, sí, 0 en este caso porque no puse los puntos. Entonces tenemos que ingresar 0. Y luego vamos a colocar X del punto A. Que va hasta acá. Y si notan ahí ya se sombreó. Ahí estamos. Y aquí ya podemos, nosotros se recuerdan que les dije que como es simétrico, entonces el otro lado tendrá que medir también 0.41. Pero lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir integral entre... Y solamente que ahora van a cambiar, ¿verdad? Porque ahora la parte de arriba va a ser el seno. Entonces va a ser F primero, luego G. Luego vamos a colocar los límites van a ser lo mismo, desde 0 hasta... perdón, aquí no va a ser lo mismo, porque ahora vamos a ir desde X del punto A hasta pi medios. Ahí estamos. Y ya tenemos el otro, la otra parte de nuestra figura, la otra área. Entonces ahora lo único que nos queda es sumarlo, ¿verdad? Aquí lo podemos hacer una vez y ya nos da el resultado correcto, 0.83. Entonces, escogí este otro ejemplo también porque quería mostrarles que solamente utilizando la función integral entre no es suficiente a veces, sino que tenemos que hacer un análisis de las figuras que estamos nosotros elaborando. Entonces, compañeros, muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, y si no, pues espero haberles contribuido con algo utilizando esta herramienta. No, de mi parte no hay ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy bien. Si nadie tiene ninguna duda, entonces agradezco por este tiempo y le cedo este tiempo ahora al compañero Luis, creo que es el que tiene que continuar. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Qué tal? Buenas noches. Va. Solo espero no tener ningún problema de conexión, ya que acá donde vivo está lloviendo un poco fuerte, así que esperemos que todo salga bien. Bien, nuevamente es un gusto saludarles. Ya saben que mi nombre es Luis Miguel, ¿verdad? Y como les había comentado en la sesión pasada, hoy estaremos realizando construcciones geométricas. Básicamente son retos los que debemos de realizar. Por cuestiones de tiempo, únicamente realizaremos 3 construcciones. Igual ahí en la tarea, pues, se sugieren otras construcciones. Ahora bien, aquí tenemos que recordar conceptos muy fundamentales de la geometría. Al mismo tiempo, debemos de recordar algunos de los conocimientos que practicamos en la sesión pasada. Así que sin más que agregar, en este momento les comparto la pantalla y abriré el programa. Solo me van a permitir un momento. Bien, supongo que ya pueden observar la pantalla, ¿cierto? Sí, sí se ve. Gracias. Sí lo pregunto porque puede que me vaya a fallar la señal. Bueno, como les había comentado, en esta sesión pues realizaremos construcciones geométricas. Así que en este momento iniciamos con el primer reto. El primer reto dice así: construir un triángulo equilátero usando compás. Luego mida la longitud de cada lado del triángulo y los ángulos internos. Nuevamente, debemos de construir un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene 3 medidas congruentes usando compás. Bien, les había comentado que al momento de abrir GeoGebra y al momento de estar realizando construcciones geométricas euclidianas, desde luego, no necesitamos un sistema de coordenadas, así que aquí lo podemos desactivar. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir
un triángulo equilátero usando compás, ustedes se preguntarán, pero eso no es posible. O se preguntarán, ¿pero cómo? Bien, antes de iniciar con esta construcción, me gustaría saber algunas opiniones de cómo podríamos crear un triángulo equilátero usando únicamente un compás. ¿Alguna idea a los presentes? Me gustaría que la compartieran. Dijo usando un compás. Ajá, un compás, ¿sí? Vean, aquí tenemos el compás. Para utilizar el compás necesitamos un segmento o dos puntos. Así que esa es la condición, ¿verdad? Para utilizar el compás debemos de tener un segmento. Así que es lo que vamos a crear primero, un segmento. Ahí estamos. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir un triángulo equilátero utilizando un compás? Pues bien, ¿por qué necesitamos un segmento para crear circunferencias con el compás? Pues porque como ustedes saben, un compás tiene en su uso, ¿verdad? Tiene que tener un punto fijo que sería el centro del círculo más el radio. Y de esa manera al girar pues se construye la circunferencia. Y es justamente lo que vamos a hacer acá. Si nosotros seleccionamos los dos puntos, vean, se me construye un círculo, una circunferencia con radio igual a ese segmento, ¿sí? Si ustedes podrán notar, ya he creado una circunferencia. Vuelvo a crear otra del mismo radio, ¿sí? Solo que en esta ocasión, pues voy a dejar el centro en el otro extremo del segmento. Y de esa manera, como ustedes podrán notar, ya tenemos, vean, el primer lado del triángulo equilátero. Y si ustedes pueden notar, acá tenemos un punto de intersección, así que lo seleccionamos. Luego volvemos a crear otro círculo, otra circunferencia con centro en este punto de intersección. Y como podrán notar, la circunferencia pasa sobre los centros de los círculos creados anteriormente. Y en consecuencia aquí se puede notar que estos puntos de intersección son los vértices del triángulo equilátero. Veamos, al momento de construir el triángulo equilátero, se puede notar que en efecto lo hemos logrado haciendo uso del compás. Ojo, aquí ustedes bien pueden utilizar un compás cualquiera de esos que utilizamos en la primaria y de esa manera podrán crear un triángulo equilátero. Como podrán observar, yo en ningún momento medí las longitudes de este triángulo, únicamente lo obtuve a partir de esta construcción geométrica. Pero bien, aquí podemos ocultar estos procedimientos que habíamos realizado. Como les había comentado, bastaría con darle clic derecho sobre cada una de ellas y seleccionar la opción objeto visible y de esa manera podemos ocultarla. Igual acá, del mismo modo acá. Y como podrán observar, hemos creado el triángulo equilátero. Y al mover los puntos, obviamente el triángulo seguirá siendo equilátero. Pero a ver, no hemos terminado, ya que me dice lo siguiente. Luego mida la longitud de cada lado del triángulo y los ángulos internos. Así que en este momento mediremos las medidas de sus lados. Vamos a esta opción, ¿sí? Y le damos clic donde dice distancia o longitud. Y aquí únicamente seleccionamos los puntos, ¿sí? Y en consecuencia obtenemos que el segmento BC tiene un valor de 6.76 unidades. El segmento AB, de igual manera, mide 6.76. Y el último segmento, el segmento AC, también tiene una medida de 6.76. También me piden la medida de los tres ángulos internos de este triángulo
En esta misma opción, vean, seleccionamos ángulo. Y como les había comentado, si queremos medir este ángulo, debemos de empezar de este punto contra las manecillas del reloj. Es decir, selecciono este primer punto, luego el de en medio y por último el que tenemos acá arriba. Igual acá, hacemos lo mismo y obtenemos que este ángulo, perdón, vale 60 grados. Lo mismo sería en este caso. ¿Sí? Y listo, como podrán observar, cada uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero vale 60 grados. Y como podrán observar, a medida que yo incremente las medidas, se conservan los ángulos. Y además, los segmentos tienen la misma medida por ser un triángulo equilátero. ¿Alguna duda hasta el momento? No, de mi parte creo que estamos bien. Muy bien. Bien, si no hay ninguna duda, pues continuaré con el segundo reto. Solo me permiten abrir otro documento. Bueno, el siguiente reto dice así. Trazar 3 círculos tangentes entre sí. Recordemos que el significado de tangente es de que solo debe de tocar un punto, no debe de tocar más puntos. Así que básicamente lo que me están pidiendo es una construcción de 3 círculos. Vean, esta es la idea, que se tocan solo una vez, ¿cierto? Algo así. Esa es la idea. Bueno, entonces es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a volver a seleccionar esta opción, ¿sí? De crear circunferencias. La primera va a tener centro A y va a pasar por el punto B. La segunda, pues quiero que tenga centro B y que pase por el punto A. Nuevamente podemos observar que aquí habrá un punto de intersección, ¿cierto? Seleccionamos este punto de intersección y lo mismo. Vamos a trazar otro círculo que tenga el centro en C y que pase por los puntos A y B. ¿Ya? Ahora bien, ¿para qué me va a servir esto? Pues más adelante le vamos a encontrar un sentido. Por ahora, lo que vamos a hacer es trazar un segmento entre A y B, encontrar un punto medio y de esa manera, pues aquí vamos a poder trazar las 2 circunferencias tangentes entre sí. ¿Ya? Entonces, ese sería el procedimiento. Claro, podrán haber otros procedimientos de los cuales pues nos llega al mismo resultado, ¿verdad? Pero el camino que yo estaré tomando es crear un segmento, ¿ya? Un segmento entre A y B. Y pues de esta manera vamos a encontrar el punto medio entre este segmento AB. Entonces veamos el punto medio. Aquí tenemos esta opción, veamos. Seleccionamos los 2 puntos y de esta manera obtenemos el punto medio. Ahora bien, aquí ya podemos trazar estos 2 círculos, ¿verdad? Vean, que tenga centro en A y que pase por el punto D. Aquí tendríamos un círculo. Del mismo lado, del mismo modo, del otro lado, el otro círculo tendrá centro B y va a pasar por el punto D. Y ya serían tangentes entre sí. Así que veamos cómo nos quedaría. Solo le voy a cambiar de color de una vez para diferenciarlos. Lo voy a dejar en rojo. Y como podrán observar, aquí ya creé esta circunferencia. Del mismo modo, veamos, son tangentes entre sí. No sé si tendrán alguna duda hasta el momento con lo que llevamos. No, yo creo que estamos bien. ¿No? Va, excelente. Si no, pues vean, estos
círculos que tenemos acá, los primeros que construí, pues me pueden opacar un poco la vista, ¿verdad? Entonces lo que haré es ocultarlas y centrarme únicamente en estas creaciones que son las que al final pues nos interesan. Así que ocultaré la circunferencia C, la circunferencia D y la circunferencia E. Ahora bien, si ustedes pueden observar, únicamente nos hace falta trazar la otra circunferencia que sea tangente a estas dos circunferencias. Pero ahora bien, ¿cómo vamos a obtener eso? Es decir, no tenemos certeza de cuál sería el punto en donde esta circunferencia pasaría. Pero aquí es donde vamos a utilizar una herramienta que GeoGebra nos da a disposición y es la recta tangente. De hecho, aquí es donde la vamos a encontrar. Vean, en este apartado de rectas podemos encontrar la opción tangente, que sería una recta que pasa solo por un punto, ¿sí? Solo por un punto. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta función? Dice, selecciona punto o recta y luego circunferencia. Aquí tengo este punto y quiero que pase una recta tangente sobre esta circunferencia. Y veamos, me traza dos rectas tangentes a esta circunferencia. Aquí bastaría con encontrar el punto de intersección y listo, problema resuelto. Así que voy en la opción punto, selecciono intersección y selecciono los dos elementos, la recta tangente y la circunferencia. Y como podrán notar, el punto de intersección es el punto E. Es decir, esta recta solo pasa por el punto E y nada más. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues ya podemos trazar la otra circunferencia, ¿sí? Que tiene centro en C y que pasa por el punto E. Y de esa manera pueden observar de que esta circunferencia, este círculo C, ¿sí? Con centro C, es tangente al círculo con centro en A y también es tangente al círculo que tiene centro en B. Y por fines didácticos conviene ocultar las otras creaciones que estuve realizando. Así que de esta manera puedo ocultar la recta I y la recta J. Bastaría con seleccionar acá en este punto y listo. También sería conveniente ocultar el segmento F. Así que bastaría con darle un clic en este punto. También podríamos ocultar el punto E y el punto D. Veamos, punto D y el punto E. Y de esa manera, como podrán observar, hemos creado las tres circunferencias tangentes entre sí. Veamos, sin importar de que yo mueva cualquiera de estos puntos, las circunferencias siempre serán tangentes. ¿Alguna duda hasta el momento? No solo dijo que aunque los cambie, igual siempre se van a mantener su Ajá, tamaño. sí, siempre van a ser tangentes. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, continuamos con la siguiente creación. Bueno, voy a esperar ahí medio minuto más para que alguien, si tiene alguna duda, pues pueda expresarlo. Ya que al final, pues se nos pueden ir las dudas que tengamos en mente y sería bueno que las solucionáramos de una vez. Solo como comentario adicional, les comento que no es el único camino que nos hace llegar a esta construcción. Realmente podemos tomar diferentes vías y llegamos al mismo resultado. Ojo que aquí solo estamos realizando creaciones geométricas, ¿sí? Sin tomar en cuenta las mediciones, únicamente utilizando herramientas, ¿verdad? Tales como el compás. De hecho,
Los antiguos matemáticos realizaban esas construcciones a través de regla y compás, ¿verdad? Así que por esa razón no estoy tomando en consideración las longitudes, sino que simplemente creaciones. Bueno, continuemos con el último reto. Igual, oculto el sistema de coordenadas hacia el fondo y vamos directamente con el reto número 3. El reto 3 dice así: trazar un círculo dentro de un triángulo equilátero, luego mida el radio del círculo e identifíquelo de color rojo. Oculte los pasos anteriores. Únicamente debe aparecer el triángulo equilátero, el círculo y el radio. Bueno, quedémonos con esto. Dice trazar un círculo dentro de un triángulo equilátero. Primero vamos a realizar el triángulo equilátero y luego inscribir en él el círculo. Bueno, ¿cómo creamos un triángulo equilátero con círculos? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Básicamente sería el mismo procedimiento. ¿Sí? Vamos a poner en intersección dos circunferencias. Ya sabemos que aquí tendremos un punto de intersección. Y listo, con esto ya tenemos creado un triángulo equilátero, ¿cierto? Así que seleccionamos la opción polígono y únicamente unimos los vértices. Y listo. Ya hemos creado el triángulo equilátero. Igual, como les había comentado, aquí conviene ocultar las circunferencias que habíamos creado anteriormente. Entonces, bastaría con seleccionar acá este punto y también para ocultar esta circunferencia, bastaría con darle clic sobre su ecuación. Nada más, ahí estamos. Como podrán observar, ya hemos creado el triángulo equilátero. ¿Vean? Con tres lados congruentes. Ahora bien, nos hace falta crear o trazar una circunferencia dentro de este triángulo, ¿sí? Sin que pase, ¿verdad? Sin que sobrepase. Bueno, aquí yo necesito que ustedes me apoyen, ya que la sesión pasada estuvimos hablando de una recta notable. Entonces, me gustaría que opinaran cuál de los conocimientos que estuvimos adquiriendo la sesión pasada podríamos aplicar para poder crear o trazar la circunferencia dentro de este triángulo. A ver, ¿qué herramienta podríamos utilizar? Sí. Sería el ortocentro, ¿no? El ortocentro, no, lamentablemente Intracentro creo que era, algo así, ¿no? no. El punto se llama incentro, ¿recuerden? Vamos a ver aquí. Ajá, y de ahí se hace Exactamente, la el punto es circunferencia. el incentro. Y el incentro, recordemos que es el punto en donde se cortan las tres bisectrices. Así que para esta ocasión nos haría falta trazar las tres bisectrices de este triángulo. De esa manera encontramos el punto llamado incentro, que sería el centro del círculo inscrito dentro del triángulo. Y listo, problema resuelto. Recordemos que las bisectrices son rectas que dividen en dos partes congruentes a un ángulo interno. Bueno, vamos a trazar las bisectrices. Aquí, vean, en este apartado, seleccionamos bisectriz y vamos a seleccionar los tres puntos. El punto de en medio sería del cual obtendríamos la bisectriz. Igual acá, para obtener la bisectriz de este vértice, pues bastaría con seleccionar este punto en medio. Nada más, igual acá. Y de esa manera, como podrán notar, hemos trazado las tres bisectrices
Y este punto de intersección es el que se le conoce como incentro. Bien, aquí ya está bastante simple, ya que podemos trazar la circunferencia con centro en D y que pasa por este punto. Solo me van a permitir. Ahí estamos. Entonces, como podrán notar, aunque yo incremente las longitudes del triángulo equilátero, el círculo siempre permanecerá dentro del triángulo. Bueno, aquí como les había comentado, por fines didácticos y estéticos, podemos ocultar algunos procedimientos que están por demás, ¿verdad? Por ejemplo, las bisectrices. Por ejemplo, aquí una de las bisectrices es la recta F. Bastaría con darle clic acá y ya la ocultamos. También hacemos lo mismo para la recta H y para la recta G. ¿Ya? ¿Ven? Ahora bien, si podemos observar, aquí pues ya vamos terminando, pero también me piden que mida el radio del círculo y lo identifique de color rojo, ¿sí? Hay que seguir las instrucciones. Bueno, voy a trazar un segmento para identificar el radio, que tendría centro en el punto D y llegaría al punto E. Bueno, aquí podemos cambiarle de nombre. Le vamos a renombrar y le podemos colocar radio. Y listo. También podemos cambiarle de color. Cambiaré el color de la circunferencia. Dejaré en celeste. Y el radio lo dejo de color rojo. Y ahí estamos. También me piden la medida del radio, ¿verdad? Entonces, aquí en la opción ángulo, encontramos lo de la distancia, ¿verdad? O longitud. Y únicamente bastaría con seleccionar los dos puntos. Y de esa manera, pues obtenemos que el segmento DE mide 2.61 unidades. Igual, si nosotros, por ejemplo, agrandamos las longitudes del triángulo equilátero, el radio de la circunferencia pues también varía. No sé si tendrán alguna duda hasta el momento. No, yo creo que estamos bien. ¿Todo claro? Bueno, miren, por cuestiones de tiempo lo estaríamos dejando ahí. Realmente a mí me gustaría abordar los siguientes retos, pero como les había comentado, somos 3 los participantes, ¿verdad? Los que estamos participando en este taller. Así que le cedo el espacio a mi compañero Wilfred. Y la tarea, pues, básicamente es esta, ¿verdad? Ahí lean las instrucciones y ahí estamos. Desde ya les agradezco por la atención, ¿verdad? Por el esfuerzo que han hecho para estar presentes en este taller. Así que les dejo con mi compañero Wilfred. Gracias. Gracias, Luis, muy amable, y solo quería saber si los demás me escuchan. Sí se escucha. Perfecto, gracias. Entonces, hoy para cerrar, pues también por cuestiones de tiempo, vamos a tratar de hacer algo un poquito sencillo, no nos vamos a ¿cómo se llama?, a complicar mucho la vida, y vamos a trabajar lo siguiente. Entonces, acá lo primero que me estoy saltando, vamos a trabajar siempre animaciones, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito hacia el área de matemática puramente. La vez anterior estuvimos trabajando un poquito sobre física, vimos MRU y dejé unas tareas y vi que la mayoría pues se inclinaron por hacer la noria, y pues muy bien, porque de eso casi no hablamos, y muy pocos se inclinaron por hacer el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ahí estamos re bien, porque hicieron algo diferente a lo que habíamos hecho en clase. Hoy vamos a trabajar un poquito que son nuevamente animaciones,
pero las vamos a trabajar enfocadas en matemática directamente y en este caso un problema de optimización clásico que normalmente vamos a trabajar en los primeros momentos de trabajo con funciones que pueden ser cuadráticas, cúbicas o de cualquier tipo. Entonces, nuestro primer problema dice, un rectángulo tiene una esquina sobre la gráfica de y es igual a 16 menos x cuadrado, otra en el origen, una tercera en el lado positivo del eje y la cuarta en el lado positivo del eje X. Vea la figura. Como un primer inciso me dice, exprese el área A del rectángulo como una función de X. Por supuesto, esta parte no la vamos a saltar, el área la vamos a hacer de una forma dinámica. Luego me preguntan cuál es el dominio de la función para el área y por último me piden que grafique esa área y me piden qué valor de X se obtiene la mayor de las áreas. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a tratar de resolver ahorita. Entonces, como primer paso vamos a graficar y es igual a 16 menos x cuadrado. ¿Pueden ver mi ventana de GeoGebra? Sí se ve. Gracias. Sí, sí se ve. Y es igual a 16 menos x elevado al cuadrado. Entonces tenemos nuestra gráfica. Vamos a hacerla más pequeña por cuestiones de visualización para que la podamos trabajar. Muy bien. Y ahora viene la parte interesante. Es dónde voy a construir ese rectángulo del que me están hablando. Me dice que tiene 4 esquinas. Una directamente sobre la gráfica. Entonces la voy a colocar. Voy a escoger el punto. Voy a darle tal vez un poquito más de tamaño a esto. Porque si alguno nos está viendo en un dispositivo móvil, pues creo que es mejor que se mire un poquito más grande. Va. Entonces voy a agarrar la herramienta punto y lo voy a colocar sobre la gráfica. Clic. Algo muy importante en GeoGebra son los colores. Por ejemplo, yo coloco este aquí y voy a colocar la otra esquina que me interesa, que es esta. Tense en cuenta que los colores de los 3 puntos salieron en colores diferentes. Tengo un azul fuerte, que ese es un objeto libre. Quiere decir que a este punto B yo lo puedo mover donde yo quiera. En este momento no lo necesito y lo voy a suprimir. Luego tengo el objeto A o el punto A que es de color celeste. Eso es muy importante porque es un punto que se mueve sobre un objeto, en este caso sobre la gráfica. No hay manera de que yo pueda sacarlo de la gráfica por mucho que lo quiera mover. Y por último están los elementos o puntos negros. Estos son elementos fijos que no se pueden mover. No puedo hacer nada para moverlos. Entonces, esos son los 3 colores. Para comenzar acá es muy importante que tiene que estar en celeste. Eso me sirve para que no se mueva de la gráfica. ¿Sí? Esta función como tal la podríamos modificar un poquito porque realmente yo no quiero toda la función. ¿De acuerdo? Pero para eso voy a seguir colocando los demás puntos y luego vamos a discutir si realmente nos interesa o no. Dice, tiene un punto sobre esta gráfica, la otra en el origen, una tercera en el lado positivo del eje y la cuarta en el lado positivo del eje X. Entonces ahora me toca el origen, es negro porque no se va a mover de ahí, y ahora me toca una en el eje Y. Yo puedo venir y colocar un punto directamente acá. ¿Sí? Ahora, ¿este punto lo puedo colocar libremente o lo tengo que colocar de una forma especial? Quisiera que participen y que me digan qué característica debería tener este punto. Perdone, pero ¿cuál iba a ser la funcionalidad de ese punto, del punto C? Yo estoy siguiendo el orden de la lectura. En este caso me dice, un rectángulo tiene una esquina sobre la gráfica, otra en el origen y una tercera en el lado positivo de Y. Entonces yo ya coloqué la de la gráfica, ya coloqué la del origen y ahora estoy colocando este punto. Pero la pregunta es, ¿lo puedo dejar libre o tiene que tener alguna característica particular?
Tendría que estar a la misma altura que el punto A, ¿no? ¿O no? Perfecto. Y no solo a la misma altura, sino que además el punto A, C, B debería de formar 90 grados, ¿de acuerdo? Y eso básicamente ahí es lo que realmente nos va a dar cómo vamos a trabajarlo, dado que tiene que ser perpendicular al eje de la Y. Entonces lo que vamos a hacer acá es buscar la herramienta perpendicular, le doy primero clic al eje vertical y luego fijo esa dándole clic a A. Entonces yo ya tengo una recta que tiene la misma altura de A, tal y como me lo dijeron hace un momento. Y voy a escoger ahora la intersección. Esto es muy importante. Hay varias formas de encontrar intersecciones. Han estado utilizando esta herramienta, pero muchas veces simplemente con puntos, solo me ubico donde quiero la intersección y ahí estamos. Nos damos cuenta que tiene el C es negro, lo cual quiere decir que ese punto yo no lo puedo mover, sino que se mueve al mover otro elemento. Entonces ya tengo el punto C. Y por último, el punto en el eje horizontal o eje de las X. Este punto, al igual que C, tiene una característica muy particular y es que comparte la misma coordenada X de la A. Entonces, lo puedo hacer de varias formas, pero como aquí la idea es enseñarle varias formas diferentes, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que tiene la coordenada X de A, 0. ¿Sí? Y le voy a dar Enter. Dese cuenta, lo pude utilizar también con la recta perpendicular o incluso con la recta paralela. Yo podía hacerlo paralelo al eje y que pasara por A. Y eso me daba la intersección. O perpendicular como lo hicimos hace un momento. Pero quise utilizar otra herramienta y en este caso yo sabía que tenía la misma coordenada del eje X. Entonces son varias formas ahí en las que yo puedo ir jugando con esto. Ahora la recta la voy a Entonces, una ocultar. pregunta. Dígame. Entonces, si se mueve el punto A, ¿se va a mover también el C y el D o solo el C? Correcto. Ambos, mira. Ah, sí, ambos se mueven. ¿Sí? Entonces, el C tiene la misma coordenada Y, aunque no lo encontramos con coordenada, sino con una recta perpendicular al eje Y que pasa por A. La D la pude encontrar con rectas paralelas, la pude encontrar con rectas perpendiculares, pero yo dije, bueno, o sea, tiene la misma coordenada X. Entonces, lo definí por medio de esto. La misma X de A y en 0, porque la altura siempre va a ser 0. Entonces, lo que quiero es que ustedes se den cuenta que cuando ustedes trabajan en GeoGebra, todo está limitado a lo que se les ocurre en el momento. En particular, yo preferiría esta última forma de definirlo porque me crea solo un punto y no necesito objetos extra. Mientras que para crear el punto C, que lo hice con la intersección de una línea y el eje Y, para ese tengo el problema de que realmente estoy creando una recta más acá. Y mientras más elementos tenga, se comienza a volver más pesado. Y si tenemos una computadora con recursos limitados, entonces se comienza a poner más lento. Entonces, hay varias cositas ahí que uno puede ir jugando para tener la menor cantidad de elementos posibles. Pero aquí solo les quería dar la opción. Entonces, ahorita voy a hacer el polígono. Doy clic en orden, no importa dónde comience, pero tengo que terminar. Pude comenzar en A, C, B, D, A, o pude D, A, C, B, D. El orden es completamente indiferente. Lo importante es que seas, que vaya en todo el perímetro y que lo cerremos en el punto en el que iniciamos. Entonces acá ya lo puedo continuar. Entonces, ya hice mi animación en este caso. ¿Sí? Ahora, sigamos viendo qué dice. Expresa el área A del rectángulo como una función de X. En este caso, yo puedo crear la función, que de hecho no es nada difícil. Yo lo único que tengo que multiplicar es la base por la altura. ¿Sí?
y la base es el segmento B y la altura es el segmento D o el segmento C. ¿Sí? Entonces yo puedo decir área es igual a base por altura. Y esa ya es una función que me da la altura dependiendo la coordenada X de ese punto A. Por supuesto, es una forma fácil de encontrarla y de hecho no era necesaria. Si ustedes se dan cuenta, el C1 es exactamente el área. El C1 lo que me está dando es el área de ese rectángulo, que es un elemento que se crea automáticamente al crear cualquier polígono. Cuando ustedes crean polígono, aquí me sirve esto, pista, tipo de objeto, esta forma me sirve mucho. Aquí me tienen los segmentos y aquí me tienen el cuadrilátero. Cuando ustedes crean un polígono, pues se va a crear el cuadrilátero, el triángulo, el pentágono, lo que sea, se va a crear como un polígono y le va a dar directamente el área. Siempre la medida que le da es el área. Entonces, ya tenemos esa parte ahí. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el dominio de A? En otras palabras, como dependemos de la coordenada X de A, ¿qué valores puede tener esa coordenada X? ¿Alguien me puede decir? La función, no. Recuerda que lo que me interesa es qué valores puede tomar la coordenada X del punto A. Me puedes decir de 1 a 2, de menos infinito a 0, de infinito a infinito, todos los números reales. O sea, ¿cuál sería el dominio de esta función? De -4 a 4. Veamos si es cierto. Pongamos, por ejemplo, esto. La pregunta es, ¿cumple? Aquí vamos a colocarlo en -3, más o menos. Ahí en -3. ¿Cumple con las características que nos pidieron al inicio? Un punto sobre la gráfica, perfecto. Un punto en el origen, perfecto. Un punto en la parte positiva del eje Y, perfecto. Y un punto en la parte positiva del eje X. No me sirve, porque este cuarto punto no está cumpliendo. Entonces, este rectángulo, que mi animación lo puede hacer sin ningún problema, no es correcto, porque no cumple las 4 características que me pidieron. Entonces, en la parte negativa, no me sirve. Si me ubico a la parte positiva, cumple con esas características. En 0 cumplirá. Diría que no, ¿Por qué no? porque 0 no tiene signo. No es por el signo. Es porque no tenemos un rectángulo. Estamos tratando de construir un rectángulo y lo que tengo aquí es un segmento. Entonces, no cumple por esa parte importante ahí, que es la parte de tener un rectángulo. Pregunto, en 4.5, ¿cumple o no cumple? Perdón, no escuché la pregunta. Si 4.5 puede estar dentro del dominio de la función o no. ¿Para eso cumple con lo que nos pidieron desde el inicio? ¿O hay algo que no se cumpla? Buenas noches. Creo que en la pregunta que hace maestro, el punto C estaría en el eje Y negativo. Y de acuerdo a las instrucciones, no se cumple la regla. Creo que Perfecto. el dominio estaría, es un intervalo abierto de 0 a 4, si no me equivoco. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Entonces, el dominio, vamos a decir, dominio es igual al intervalo 0 menor que X
menor que 4. Y como lo dijo, pues es un intervalo abierto. Entonces, aquí colocamos mi dominio. Entonces, ¿por qué me interesa hacer esas preguntas ahorita? Porque quiero que se den cuenta cómo una animación me puede ayudar a mí a entender todo de lo que hemos estado hablando. Muchas veces no entendemos qué es eso del dominio. Y al mover el puntito, podemos ver las características que tiene el rectángulo y poder determinar qué parte sí cumple y qué parte no cumple. ¿Estamos bien entonces con esto? Sí, de mi parte creo que estamos bien. Perfecto. Vamos a la última, que dice grafique la función A para los valores de X. Y bueno, primero grafique la función y luego para qué valor de X se obtiene la mayor área. Entonces, para eso voy a hacer algo. GeoGebra cuenta con dos vistas gráficas, la vista gráfica 1 que hemos estado utilizando y la vista gráfica 2. Y lo que voy a hacer ahorita es un punto que represente a la función, un punto que me construya esta función. Veamos, ese lo voy a explicar de paso en paso. Para que se grafique automáticamente en una de las dos, yo le tengo que dar clic y tiene que estar en negrita. Eso quiere decir que está seleccionada. Es decir, si el siguiente elemento yo lo quiero en la vista gráfica 1, le tengo que dar clic primero, ver que está en negrita. Si lo quiero en la vista gráfica 2, le doy clic primero, ver que está en negrita, y de esa forma sé que se va ¿cómo se llama? A graficar acá. Entonces voy a crear un punto que va a tener las siguientes coordenadas. X de A, coma, área. ¿Sí? Esa es mi función. Los puntos para mi función tienen como coordenada X, la X de A. Y como coordenada Y, el valor del área. Recuerden que el área está dado tanto por el número que yo le llamé área directamente, como por el cuadrilátero C1. Entonces, si usted no quiere escribir área y prefiere escribir C1, perfecto. Lo importante es que cada vez que usted escriba, le tiene que aparecer en este celeste, lo cual quiere decir está reconociendo que existe algo que se llama, en este caso, área. Dese cuenta que si yo escribo área en minúscula, me aparece gris. Eso me quiere decir que no reconoce de lo que estoy hablando. Entonces, si yo le coloco A en mayúscula, ya lo coloca en celeste y me dice, bueno, reconozco que hay un número que se llama área. Entonces le voy a dar Enter. En este caso es 2.28,2217. No me aparece acá precisamente por ser un 22. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Sí? Y lo voy a dejar ahí. Por el momento ahí de una forma tentativa, lo voy a colocar ahí. Y entonces, este punto E me va a dar la forma que va a tener esta gráfica. Pero para poder ver esa forma, le voy a dar clic derecho y le voy a dar rastro. Y ahora, lo último, vamos a animar. Voy a borrar esto porque no me sirve ahorita. Voy a hacer un poco más pequeño acá. Y quiero que se den cuenta. Voy a animar el punto A. Clic derecho y le doy a animar. En este caso, pues estoy esperando toda la animación. Y voy a pararlo. Ahora lo voy a hacer yo mejor por mi cuenta. Y lo voy a hacer despacito en esta área donde no se marcó bien. Mire, la animación completa no me marcó bonito aquí. Entonces yo ahora lo estoy marcando. Dese cuenta que no estoy moviendo el punto E. Estoy moviendo el punto A. Muy bien. Y esta es la gráfica de la función. Pero si se da cuenta de dónde a dónde me interesaba de acuerdo a mi dominio. Me interesa de 0 a 4. ¿Sí? Y acá
Solo voy a ver entonces de 0 a 4. De 0 a 4, ¿cuál es el valor que me da el área máxima? Pues aquí le voy a poner, creo que con esto se me van a borrar, pero vamos a ponerle la cuadrícula. Sabía yo que se me borraba. Lo vamos a mover otra vez, solo para... Recuerden que el que me interesa es de 0 a 4. Y entonces me queda de, ¿cómo se llama? De 1, 2, 2.20 más o menos. Y eso es una aproximación del área más grande que tengo. ¿Cuánto vale la X? Alrededor de 2.25, 2.30 por ahí. Y es una aproximación. Recuerden que esto se puede hacer de varias maneras posteriormente. Pero aquí es una forma muy visual de poder entender de lo que estoy hablando. Entonces la pregunta es para ustedes. No sé si existe alguna duda con lo que acabamos de hacer. Todavía no tenemos el valor exacto de X, que es el área máxima, ni tenemos el valor exacto del área máxima, pero tenemos una muy buena aproximación a partir de las animaciones que estamos realizando. ¿Alguna duda por el momento? Bueno, ya que no hay ninguna duda, vamos a aprovechar un poquito el tiempo, ya que los compañeros anteriores tardaron un poquito, entonces vamos a aprovechar un poquito de eso y vamos a darles algo extra, ¿sí? Voy a seguir visualizando varias de las cosas que tengo acá y voy a ir a vista, hoja de cálculo. Y cuando yo activo la vista hoja de cálculo, voy a tener otro par de opciones más de las que puedo trabajar. Entonces, aquí voy a poner en la A voy a colocar la X y en la B voy a colocar el área. Entonces, aquí en este caso lo que vamos a hacer es ir como muy directo al valor. Cuando A vale 1 es aquí. Voy a activar la vista, voy a desactivar la vista gráfica 2 un ratito. Voy a activar la vista algebraica para ver que A me quede exactamente donde lo quiero. Es 14.99. Entonces, 1, 14.99. Vamos al 2. Vamos a ver qué hace. Para el 2 es 11.99. ¿Alguien tiene algo que decirme? Para el 3 exacto, 6.98. Para el 0 es 0. Y para el 4 también es 0. Solamente tengo varios valores que me interesan ahí. ¿Sí? Voy a volver a activar la vista 2. Voy a desactivar un ratito la 1. Esto es como que ir jugando un poquito con todas las vistas para ver qué es lo que voy a hacer. Ahora acá voy a seleccionar todos los datos que tengo. Le voy a dar crea, clic derecho, luego crea y luego lista de puntos. Solo vamos a ver si no... Voy a volver a activar, no sé, hay un par de puntitos ahí que no me gustan, pero vamos a ver qué pasó.
Algo creo que hice mal porque el punto G y punto H no quedaron bien. Vamos a ver el 2. El área era 24. No sé por qué lo puse mal. Voy a volver a poner la vista hoja de cálculo y aquí le voy a poner 24. Ya, ahí está perfecto. Y para el 3, $7.02. Perdón, el área es 21.06. Creo que estaba viendo algo más. 21.06. Y solo voy a comprobar el 1. Sí, también creo que... No, ese me parece que está bien. Bueno, ahora que ya tengo los puntos donde están, ahora voy a crear algo diferente, que es crear una función, pero voy a crear un deslizador primero. Un deslizador que se encuentre entre 1 y 5, está bien, con incremento de 1. Ahorita van a ver para qué me va a servir este. Y voy a colocar un comando que déjenme recordar cómo se llama ahorita. Ajuste. Ajuste. Y voy a buscar el ajuste polinómico. El ajuste polinómico me va a pedir primero una lista de puntos. La lista de puntos ya la creé, que es L1, que son estos puntos I, E, G, H, J. Y el grado del polinomio, que va a ser mi deslizador E. ¿Sí? Y ahora lo que hizo es ajustarme una lineal, porque es de grado 1. Ahora una cuadrática, si se da cuenta, pasa por un par de puntos, pero no por todos. Una cúbica, miren esta cúbica preciosa, voy a borrar el rastro, pasa por todos los puntos. Entonces esa cúbica me parece que podría ser una muy buena aproximación. La de grado 4 también está muy bien aproximada y la de grado 5 por algún problema no me sale. Entonces me puedo quedar con la de grado 4 o con la de grado 3, que son funciones que me quedan perfectas porque cubren los 5 puntos que yo trabajé ahí. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo puedo, ya que tengo una función creada, ahora puedo ir a puntos y darle extremos y darle clic en ese extremo. Y los valores máximos y mínimos, perdón, el máximo me lo va a dar el punto L. Le voy a dar clic acá, al L, le voy a pedir que me dé el valor y ahí está. Habíamos dicho que más o menos 2.3 era el valor de X que hacía el área un máximo y ahora sabemos que es 2.31 y el área máxima es de 24.66. Des en cuenta todo lo que combinamos ahorita. Utilizamos la vista algebraica, utilizamos una vista gráfica 1, una vista gráfica 2 y utilizamos una tabla de datos o una, ¿cómo se llama esto aquí? Ya se me está olvidando. Es una hoja de cálculo, perdón. Entonces, utilizamos varias herramientas para poder resolver un problema. Y ahora, pues, incluso tengo la función esta que está en verde, que podría ser como mi respuesta. ¿Cuál es la función que aproxima el área? Es esta, que es una de grado 3. ¿Sí? Existen otras, por supuesto, pero la idea es utilizar lo que GeoGebra me está dando en este momento. ¿Alguna duda antes de intentar hacer otro? ¿O me excedí? No, de mi con parte creo que tantas estamos cosas? bien. ¿Sí? Va. Entonces, recuerden, la idea aquí era un poquito jugar con esto de la animación, ¿sí?
poder mover un objeto y poder determinar qué partes son o qué cumple y qué no cumple. Y lo otro es poder utilizar más vistas diferentes para poder resolver un problema, que me parece fantástico que utilicemos más herramientas y podamos resolver. Dese cuenta que aquí pudimos, o sea, no hemos hecho ni un solo cálculo. No hemos agarrado papel en ningún momento, ni hemos hecho derivadas, ni nada para maximizar. Aquí es puramente con GeoGebra y pues es una forma diferente de trabajarlo. Voy a comenzar con un documento nuevo. Voy a cerrar la hoja de cálculo, voy a cerrar la vista gráfica 2. A mí no me gusta en particular que la cuadrícula me aparezcan todos los cuadritos. Normalmente solo pido la cuadrícula mayor y a veces hasta la quito porque no siempre la voy a necesitar. Vamos a poner tamaño de letra 32 para que se mire un poquito más. Y ahora vamos al siguiente. La verdad que con este me excedí porque hice unas cosas que no estaban pensadas, lo de la hoja de cálculo, lo del ajuste polinómico, por ejemplo, no estaba pensado, pero se me ocurre en el momento y me parece que es una buena forma de que podamos entender más cosas. Entonces íbamos a hacer este que es muy similar, que eso después tal vez lo intentan hacer ustedes, y ahora vamos a hacer un problema diferente. Dice, tiempo requerido para ir de una isla a un pueblo. Una isla está a 2 millas del punto P más cercano en una costa recta. Un pueblo está a 12 millas de P por la costa. Vea la ilustración, aquí está la ilustración. Si una persona rema a una velocidad promedio de 3 millas por hora y la misma persona camina 5 millas por hora, exprese el tiempo T que toma ir de la isla al pueblo como función de la distancia X de P. Distancia de X de P a donde la persona llega remando. ¿Cuál es el dominio? La vamos a maximizar, o en este caso vamos a ver qué podemos encontrar, pero la idea básica es esta. Tengo el punto donde está mi isla, tengo el punto P, que es el más cercano, que forma 90 grados, que está a 2 millas, y tengo el pueblo que se encuentra a 12 millas. Pero la persona no va a remar directo al punto P y luego caminar, sino que va a remar en diagonal, supongamos que eso es posible, y desde donde se baje, pues va a caminar hacia el punto, hacia el pueblo. Lo importante es que la velocidad a la que rema y la velocidad a la que camina, pues son diferentes. Y en eso es lo que realmente nos va a interesar. Entonces comencemos. Esta no la voy a hacer tan completa como lo hicimos la semana pasada, con imágenes y todo, por cuestión de tiempo. Solo vamos a hacerlo con puntitos y todo. Y ya la parte de ponerla bonita, pues ya se verá después. Entonces, lo primero es que yo voy a tener la isla que está a 2 millas. Usted lo va a poner 2 millas abajo. El punto P lo voy a poner en el origen. Y el pueblo lo voy a poner en el 12, porque está a 12 millas. Luego voy a crear un deslizador que se va a llamar A, que va a estar de 0 a 12. Este es el que me va a crear el movimiento, por lo tanto lo voy a hacer con 0.01 y le voy a dar OK. Y luego voy a tener un punto que va a estar en coordenadas A,0. Facilísimo, ¿verdad? Y por último, vamos a colocar dónde se va a mover esta persona. Se va a mover de A hacia D y de D hacia C. A mí lo que me interesa es el tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo? Vamos a colocar velocidad remando igual a 3 millas por hora y 5 millas,
3 millas por hora. Y velocidad caminando vamos a hacerlos, ahí está, ahí directamente así. Y velocidad caminando es igual a 5 millas por hora. Esos son los datos que me están dando. ¿Cómo calculo el tiempo? A ver, física básica que vimos la semana anterior. Asistencia. ¿Cómo calculo el tiempo? Distancia a partir de velocidad, ¿no? No. Distancia dividido velocidad. Perfecto. Entonces vamos a calcular el tiempo que se va a hacer la persona en F. F es la distancia. Entonces vamos a colocar T sub 1 es igual. El tiempo 1 va a ser la distancia F dividido la velocidad remando, que es 3. El tiempo 2 va a ser igual. La distancia que va a caminar, que es G, dividido su velocidad, que va a ser 5. Y por último vamos a colocar el tiempo total, que va a ser igual, bueno, T mayúscula me dijeron que le llamara, T1 más T2. Recordemos esto, es muy importante, que están en celeste indicándome que está reconociendo que ya existen. Y ese es el tiempo total que va a ser. Entonces, yo puedo mover el deslizador. Y va a ir cambiando ese tiempo. Voy a abrir la coordenada, voy a abrir la vista gráfica 2. Disculpe una pregunta. Dígame. El tiempo también se puede hacer en un círculo. Ahí se está haciendo en una línea recta, pero en un círculo se puede, ¿no? Lo que pasa es que ahí tendrías que preguntarte qué es lo que vas a utilizar realmente. Porque ahorita es MRU, porque es movimiento rectilíneo. Entonces, tu tiempo, ¿cómo lo vas a medir? Pues dependiendo de cómo estés trabajando. Entonces, puedes trabajarlo en un círculo, por supuesto, pero ya tenés que ver con fórmulas de movimiento rectilíneo, perdón, movimiento circular. Entonces, sí se podría, pero todo depende de que estés trabajando. Aquí acabo de hacer algo, le di clic derecho y posición absoluta en pantalla. Eso me sirve para que al mover la pantalla o al cambiar zoom y todo, esto no se mueva de su lugar. Entonces, posición absoluta en pantalla, importante cuando quieran que algo no se mueva. Va. Entonces ahora en la vista gráfica 2, primero le voy a dar clic y ahora voy a crear mi punto. Ese X del punto D. ¿Y qué me interesa en la coordenada Y? Me interesa el tiempo total, que es una T. Y le voy a dar Enter. Y ahora voy a mover esto. Entonces me parece que se está moviendo en una vista algebraica. Es que la diferencia es muy pequeña. No es que se mueva en una línea recta, es solo que la distancia entre o la diferencia era muy pequeña. Entonces ahora le voy a dar otra vez rastro.
y le voy a dar animación. Bueno. Entonces aquí ya me está graficando, si se dan cuenta, lo que parece ser como lo más bajo es en 2. Incluso al mover esto se me va a borrar, pero lo puedo volver a colocar. Aquí un poquito más para que se mire como... Ahí se mira mejor. O sea, es solo cuestión de zoom para que se vaya viendo mejor. Y ahora, si nos damos cuenta, ya el zoom me dice que más o menos está acá. Está como en 1.8, 1.9 millas el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde podemos ir viendo cuál es la gráfica que me daría la distancia y que realmente el mínimo se encuentra en alrededor de 1.2. Aquí podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Podemos venir y capturar valores, ¿sí? Y luego de capturar valores, hacer una lista de puntos. Luego de esa lista de puntos, hacer un ajuste polinómico. Aclaremos, los ajustes polinómicos no son los únicos. Podemos hacer un ajuste logarítmico, un ajuste exponencial, un ajuste logístico, todo dependiendo de la gráfica que veamos. A mí esta en particular me parece que un ajuste logístico podría quedar bastante bien, ¿sí? Pero en este momento no es la idea ir viendo ese tipo de ajustes, que de hecho no los vemos en matemática, sino que en otras áreas normalmente es donde estamos viendo estos ajustes. Por el momento tenemos la gráfica y podemos dar un aproximado del valor que hace que el área sea el mínimo, pero en el tiempo sea mínimo. Podemos ir variando un poquito más, por ejemplo acá, para que otra vez esto sea, sabemos que estaba entre 1 y 2. La idea es que ahora que estoy agrandando, pueda tener una mejor idea del resultado. Solo vamos a esperar que regrese aquí el punto. No lo podemos hacer manual aquí. El punto más bajo, por aquí más o menos en 1.5. Ahí es como para irlo agrandando y esto es solo al cálculo. Bueno, pues un poquito la idea es nuevamente esto, no me estoy metiendo a hacer ningún cálculo a mano, estoy viendo cómo se comportan las gráficas por sí mismas, sin necesidad que me ponga a hacer ningún cálculo a mano, y tengo una idea básica de qué es lo que va a pasar con las gráficas más adelante. Aquí incluso el dominio de la función pues va a ser de 0 a 12, porque son los únicos valores en los que se puede bajar la persona, por ejemplo, y esto me da mucha información que es más fácil de comprender a partir de la construcción que a partir de un análisis normal, digámoslo así. Entonces, creo yo que por mi parte eso sería todo por cuestión de tiempo y pues básicamente es eso. Y lo último es, bueno, compartirles también compartirles el hecho de que vamos a seguir teniendo tarea. Vamos a ver dónde la dejé guardada. Reto, segunda parte. Entonces vamos muy parecido, un triángulo isósceles con medidas específicas y que grafiquemos. Dos autos que se separan. Y la idea es que grafiquemos también. La idea es verlo de la gráfica. Y aquí una instalación de cable. Y dice, para todos los ejercicios, grafique la función en la vista gráfica 2, tal y como lo hicimos. Recuerde que aquí, cuando estaba calificando los retos, me di cuenta que hay personas que mandaron los 3. Recuerde que usted hace uno o hace los 3 como usted quiera,
pero me envía solamente el que usted considera que le quedó mejor, con el que está más conforme. No es la idea mandar los 3, sino seleccionar uno y mandar con el que usted se sienta más tranquilo y más feliz de que le quedó correctamente. Ahora sí, eso sería todo. A menos que haya alguna duda o algún comentario. No, yo creo que de mi parte estamos bien. Gracias. Perfecto, Jorge. Muy bien, entonces el tiempo es tuyo, Juan Carlos, y gracias a todos por su atención. Buenas noches nuevamente. El licenciado Juan Carlos tuvo un apagón, entonces me corresponde agradecerles a Luis y a Wilfred por el tiempo que emplearon para poder estar con nosotros esta noche. Gracias a todos los compañeros también que se conectaron. Y pues estar pendientes de las tareas. El día 10 de diciembre tendremos nuestra última sesión, entonces los esperamos nuevamente. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Dentro de 2 gracias. Feliz semanas. noche. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos.